Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, compañeros. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿Qué compañeros. tal? ¿Cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, profe. ¿Me escuchan? No, profe, te Ok. trabas. ¿Sí? De pronto no se escucha tan bien. Estoy haciendo una prueba aquí. Me dicen de pronto si se escucha bien, si se escucha trabado, si se escucha lento, si se escucha bajito. ¿No se escucha? Ya se escucha mejor. Ok. Pero Pero todo lo que se te acabo de escucha decir, muy ¿no se lejos. escucha? Se te escucha muy lejos, profe. Ok. Vamos a ver, entonces. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O se escucha igual? No, ahí Bien. está mejor. Mejor. Vale, vale. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? ¿Ya emocionados con el fin de semana o preocupados porque se viene más trabajo? Preocupados. ¿Cómo va a ser posible? Bueno. Buenas noches, profesor y compañero. Jaime, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. En medio de Ok. todo, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bien, siendo las 6:24, a comenzar. Vamos a comenzar nuestro tiempo. Ustedes tenían una lectura para el día de hoy. Lo que vamos a hacer es terminar un poquito de hablar en lo que quedamos de la sesión anterior acerca de qué es el Nuevo Testamento, de la lectura de Piñero. Me interesa terminar para mirar un poquito, que quede un poco claro el tema del mito, de lo legendario que él propone del Nuevo Testamento y cómo estas corrientes modernas de pronto nos invitan un poco a repensar estas lecturas que nosotros hacemos de la Biblia. Sin embargo, con la lectura que tenían para hoy de cómo es que la Biblia es la palabra de Dios, creo que nos ha ayudado un poco a comprender mejor estas expectativas de cómo poder mirar la Biblia como un texto muy humano, ¿sí? Sin perder de vista que también es un texto pues que viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. Sí, Buenas noches, profesor Cristian, compañeros, buenas noches, Dios les bendiga. Lidia, bienvenida. Gracias, profesor. Profesor, quiero pedirle un favor, si me permite tener la cámara cerrada. Sí, Por situaciones sí, está adversas bien, no la puedo abrir. Gracias, profe. está bien. Aprovecho el comentario de Lidia. Tengan presente, hermanos queridos, que yo
a medida que nosotros estamos hablando, a medida que yo me estoy comunicando con ustedes, tengo, como les dije en la primera clase, al frente mío una lista con sus nombres y yo anoto quién llega tarde a la clase, yo anoto quién no enciende la cámara y obviamente pues anoto quién no viene a clase. Todo esto va a tener influencia o de alguna manera va a marcar la evaluación de las lecturas críticas, ¿sí? Que es parte de la participación que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, eso se los dije en la primera clase, pero quería recordárselo para que lo tengan presente. Para mí realmente es muy importante verles y escucharles. Eso para mí es clave, ¿sí? No solo porque me muestra que leyeron, sino que también me muestra que tienen un interés por participar y hacer un poco más dinámica el curso. ¿Listo? Bien, muy bien. Voy a compartir pantalla para culminar este tema y luego pasamos a la lectura que nos corresponde, que nos compete para el día de hoy. Bueno, todo esto ya lo vimos nosotros. Creo que habíamos quedado aquí para hablar un poco estábamos hablando de qué era el Nuevo Testamento. ¿Listo? Ahora, Antonio Piñero de alguna manera nos pone de frente a una lectura donde sugiere que hay dos tipos de intérpretes y él los nombra como los de adentro y los de afuera, ¿sí? Un intérprete de afuera es aquel intérprete que no está, digamos que es una persona racional que no está comprometido con una adición a la fe. De esa manera, el intérprete de afuera va a interpretar el texto bíblico como un texto antiguo, escrito por humanos, sin ninguna intervención divina, pues es una lectura puramente racionalista, cientificista. A eso nos referimos como un intérprete desde afuera, ¿sí? Ahora, también nos propone un intérprete de adentro, pues que tiene afiliaciones a la fe, a la teología, tiene compromisos, digámoslo así, con la fe, ¿sí? Desde una perspectiva desde afuera, todo aquello que compete a los milagros, todo aquello que compete a lo sobrenatural, a lo suprasensorial, todo aquello que es lo milagroso, aquello que no se puede comprobar con la razón y con la ciencia, esto solamente cabe dentro de la esfera de lo mítico, de lo legendario. A esto, por ejemplo, se va a referir un autor que ustedes de pronto lo leyeron aquí en el texto de la vez pasada, como Rudolf Bultmann, sí, que es como uno de los más grandes eruditos del siglo XX. Sin embargo, pues era un hombre que no tenía una afiliación, o que no tenía, no, él sí era un hombre como creyente, pero que su fe estaba muy influenciada por el racionalismo cientificista del siglo XVIII, del siglo XIX. A eso nos referimos. Entonces, para Bultmann, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, todo esto cabe dentro del aspecto legendario, mítico, todo aquello que suene como a milagroso. Ahora, a los ojos de un intérprete de adentro, esto es un hombre de fe, las interpretaciones que se hacen suprasensoriales, milagrosas, las interpretaciones pues puramente teológicas corresponden a la revelación divina. En este caso, creo que podríamos meternos allí, ¿sí? O eso creería yo. Por ejemplo, la muerte de Jesucristo. Hemos dicho que hay ciertos hechos y ciertas interpretaciones, ¿verdad? Ya hemos dicho eso bastante.
en la lectura de hoy eso se pone un poco más de énfasis en el hecho y la palabra. La palabra o la interpretación del hecho para nosotros resulta una mediación desde donde nos llega la revelación de Dios. ¿Sí? A Jesús lo asesinaron en una cruz. Ese es el hecho. Pero la palabra que viene acompañado de ese hecho es que Jesús está muriendo por nuestros pecados. Para nosotros esa afirmación, que es radical en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, no solo en la teología paulina, sino en los mismos evangelios, esa palabra, esa interpretación del hecho, esa teología que funda el cristianismo, es una revelación. Dios se está dando a conocer a través de eso, ¿sí? Para un hombre o un intérprete desde afuera, esto es algo legendario, mítico, no tiene sentido para oídos modernos como los de hoy, ¿sí? Pero para nosotros sigue teniendo sentido y es una revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de esa palabra. Muy bien. Otro punto de los que citaba Piñero es que el Nuevo Testamento es la información más antigua sobre los acontecimientos que fundaron y constituyeron el cristianismo. Esto es importante porque ustedes van a ver, por ejemplo, documentales como el de Código el Código de Da Vinci, por ejemplo, donde a veces se quiere poner como en duda ciertos relatos o ciertos acontecimientos históricos de la vida de Jesús. Y se le quiere poner más peso probablemente a ciertos escritos o a ciertos evangelios que han encontrado posteriores a los evangelios que ya tenemos, como dándoles peso de que son pues también autoritativos y nos cuentan pues la verdadera historia de Jesús. Sin embargo, académicamente hablando, los relatos de la Biblia, los relatos que encontramos allí, hasta el momento son las fuentes más antiguas que tenemos de la fundación del cristianismo, ¿sí? Ya ustedes vieron, por ejemplo, que no son necesariamente los evangelios, pero sí ciertas cartas de Pablo. Esos son relatos fundantes, son relatos que realmente son bastante antiguos y constituyen la base de la teología cristiana o de la tradición escriturística cristiana, ¿sí? Bueno, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta antes de pronto de pasar a la siguiente diapositiva. ¿No? Está claro, profe, para mí. Muy bien, muy bien. Entonces, Profe, ¿yo puedo preguntar? claro, Amparo, dale. Quisiera saber qué relación tiene la palabra con Juan, el Evangelio de Juan 1, donde dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ahí dice que el verbo, la palabra. Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué Perdona. relación tiene que ver que Dios se ha revelado a través de esa palabra, con esa cita que hace Juan 1? Pero ¿qué relación tiene que ver con, o sea, con qué se relaciona? Sí, ¿con qué se relaciona? Es decir, que al principio era el verbo y el verbo era Dios. Quiero saber qué relación tiene con que Dios se ha revelado a través de esa palabra que era Jesucristo, que murió por nosotros. Pues el texto de Juan está hablando a un contexto donde uno podría utilizar el verbo o esa palabra, la sabiduría, el logos, tanto prenóstico, como para decir que el todo se ha hecho palabra, se ha hecho carne. Realmente lo que está diciendo es que Dios se ha manifestado en ese verbo. Es decir, cuando la Biblia habla de que Dios se ha
o cuando la Biblia habla de palabra de Dios, en general está hablando de esa palabra humana, ¿sí? Pocas veces se habla de palabra de Dios como Biblia en su conjunto. Cuando se habla de palabra, en su mayoría de casos tiene que ver con ese significado que Juan le está dando. Es la palabra, pero en la persona de Jesús. Dios se revela, como lo dice Colosenses o como lo dice Hebreos, se revela plenamente en esa palabra, ¿sí? Nuestra revelación última es la palabra de Dios, que es Jesús. Él es la clave de toda interpretación de la Biblia. Claro, nosotros percibimos la palabra de Dios como la Biblia, porque para nosotros la Biblia como tal es un texto inspirado por Dios, es un texto autoritativo. Sin embargo, incluso la misma Biblia se debe interpretar en clave de Jesús, porque Jesús es la revelación plena y la revelación última, ¿sí? Es bueno tener presente eso porque muchas personas no interpretan la Biblia en clave de Jesús y empiezan a tomar, por ejemplo, textos del Antiguo Testamento y los descontextualizan y los usan, por ejemplo, para hacer ciertas prohibiciones hoy día que no tienen que ver nada con lo que Jesús hizo, ¿sí? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta, que aun cuando creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios es Jesús, y a través de esta clave hermenéutica debemos entender toda la Biblia, inclusive el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a mirar esta parte de lo que Piñero dice que es leyenda o mito, porque ya hemos hablado bastante de eso. Rudolf Bultmann, que fue uno de los autores más leídos en el siglo XX y sigue siendo uno de los más leídos también actualmente, él sacó un librito, un librote que se llama Teología del Nuevo Testamento, ¿sí? En ese libro, Bultmann afirma que para las personas del siglo XX, que para oídos modernos, no se puede pretender manejar la misma teología del Nuevo Testamento. No se puede pretender que nos hayamos quedado con el discurso de lo que los autores del Nuevo Testamento comprendieron acerca de Jesús, ¿sí? Para personas del siglo XX, pues es obvio que ya no están para creer en demonios o en Satanás, que no están para creer que un Dios se aire con su propio hijo a tal punto que lo envíe para matarlo. Que este tipo de personas del siglo actual no está para creer que las personas se levantan de una tumba después de que un cuerpo entre en putrefacción, y tampoco está para creer que haya una resurrección posterior, que el que muere pues se muere. ¿Cuándo se ha visto levantar a alguien de los muertos? Eso es imposible. De manera que todo esto hace parte del pensamiento que ya está caduco, de personas que acontecieron en el primer siglo. Para ellos era su realidad, pero para nosotros, creyentes del siglo XXI, en este caso siglo XX, para Bultmann, pues todo esto llega a ser o a entablarse dentro de la categoría de mito o de legendario. Por eso, Bultmann va a replantear un programa de desmitologización. Eso es lo que él va a plantear, un programa de desmitologización. ¿Qué se refiere Bultmann cuando habla de desmitologización? Precisamente tratar de coger todos estos mitos del texto bíblico y reinterpretarlos, es decir, desmitologizarlos para darles un nuevo sentido. Bultmann era una persona que estaba supremamente influenciada por la filosofía existencialista, y él
hace su programa de desmitologización para reinterpretar los textos bíblicos desde una perspectiva más existencialista. Sin embargo, Bullman también es consciente, junto con otro autor que se llama Schelling, que el hecho de que sea mito no significa que sea mentira, ¿sí? Para nosotros la categoría mito muchas veces es equivalente a mentira. Entonces, lo histórico es lo real, es lo verdadero, y lo mítico es lo irreal, y por lo tanto lo que es mentira. Pero esa concepción de mito es muy moderna también. Es decir, es pensar así, probablemente es un pensamiento influenciado también por el historicismo que a veces nos identifica tanto a los occidentales. Sin embargo, hay ciertas cuestiones, va a decir Schelling, por ejemplo, el mito también es portador de verdad. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, no hablemos de mitos por ahora, pero por ejemplo las parábolas. ¿Ustedes creen que las parábolas son verdad? ¿Qué dicen? Es una forma de Yo expresión sí creo. narrativa. Podemos decir, Es una forma de expresión narrativa particular que utilizó Jesús para explicar eh, el mensaje que quería entregar, digamos que para un cierto grupo de personas con una categoría intelectual que requería ese tipo de apreciación. ok, Pero esa es la también para parábola. La explicar, parábola pero es también para explicar verdades de la cotidianidad. Si nos, mm, si yo leo una parábola y lo traigo a la cotidianidad, espero no estar descontextualizando el texto, pero lo que sí puedo ver es que también sucede en mi vida y eso me está enseñando a cómo evitar un suceso o cómo continuar algo que trae favorabilidad, bendición, bueno, no sé cómo decirlo, pero sí considero que las parábolas son verdad porque enseñan aun cuando fueron escritas, como dice Juan Andrés, para personas específicas allá en ese momento, el Señor las dijo, ¿sí? Enseñó a través de ellas, considero que nos sigue enseñando, ok, así es que sí es real. ok. Entonces, Perdón, profe, porque son eventos que siguen sucediendo, que son recurrentes en nuestras vidas. No sé cómo explicarlo, espero de estarme haciendo entender. Bueno, gracias, profe. vale, Lidia. La pregunta es si ustedes creen que las parábolas son verdad, ¿sí? Sara, Vale, profe, buenas noches a todos. Desde mi perspectiva, las parábolas son escenarios hipotéticos con casos de la vida real. Es decir, los ejemplos que da el Señor Jesús pueden pasar en la vida real, pero no pasaron porque está hablando de un relato no histórico, pero sí real. Y digamos que si son verdad o no son verdad, ya son la interpretación de esas narraciones que dio el Señor Jesús. Pero lo que voy es que de pronto lo que tenía que ver, que decía mi compañera Lidia, es que en las parábolas no se ven como elementos, digamos que comparados con la mitología griega, de que tal persona hizo esto y que había un monstruo de 3 cabezas, ni nada por el estilo, sino que son casos hipotéticos de la vida real. ok, gracias, Sara. Sí, obviamente las parábolas no son lo mismo que los mitos, pero quiero mirar qué piensan ustedes acerca de las parábolas. ¿Son verdad o no? O sea, ya hemos definido y lo han dicho súper bien qué es una parábola. Sí, son historias hipotéticas que muestran un principio, pueden mostrar una realidad para ilustrar algo concreto, ¿sí? Yo creo que, pongámoslo en estos términos, ¿ustedes creen que toda la palabra de Dios es verdad? Sí, sí. Creo que eso ortodoxamente se ha creído, ¿sí? En ese caso, las parábolas
entrarían en un concepto de verdad, ¿sí? Porque si no las catalogamos como verdad, ¿cómo las catalogaríamos entonces? ¿Como mentira? En ese caso, las Es que parábolas son creo que Perdón, hay que mentiras. profe, y diferenciar si si, es verdad o es real, porque es que Ok, creo entonces que relacionemos esas dos cosas. ujú, ujú. Ahí es donde quiero que miremos. Ahí es donde quiero que miremos. Para hacer Además algo que, verdad, además que si no tiene que fuera ser real. verdad, además que si no fuera o bueno, si no se hiciera real, la enseñanza no existiría, no estaría la enseñanza, no se aprendería de esa parábola. Listo. Para que ya alguien metió el tema de la realidad. ¿Listo? Si una parábola no se corresponde a lo que es real, entonces deja de ser verdadero o sigue teniendo veracidad. En otras palabras, solamente podemos catalogar algo de verdadero cuando se corresponde a la realidad, es decir, cuando es histórico, o podemos saber que algo es verdad aún sin que sea histórico. ¿Sí? Eso es lo que me gustaría que empezáramos a mirar, ¿vale? En ese caso, nosotros podemos afirmar que las parábolas son verdad aun cuando no se corresponden a la realidad de un evento acontecido en el espacio-tiempo. Aún así lo constituimos como algo verdadero, ¿sí? En la Biblia no existen solo las parábolas, sino que hay muchos géneros literarios, por ejemplo, las poesías. ¿La poesía de la Biblia es verdad? Claro que es verdad, pero ¿la leemos como historia? No necesariamente. Cuando el texto de Cantares dice que una mujer tiene su cuello como de una torre, pues nosotros no estamos buscando la historicidad, ni estamos desesperados buscando mujeres con cuellos de torres como para aceptar la veracidad de ese texto, de ese relato. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo entendemos como algo simbólico. Hay un símbolo detrás que muestra la poesía. De manera que hay cuestiones en la Biblia que no necesariamente se corresponden a lo histórico o lo real, y aún así nosotros lo consideramos verdad, ¿sí? Para Bultmann, dentro de estas categorías como parábola, como poesía, él agrega otro término aquí y es el mito. Y él nos hace la misma reflexión, ¿sí? En la teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann, él va a plantear este desafío. El mito también es portador de verdad, aun cuando no se corresponda a la realidad histórica, ¿sí? De manera que, aun cuando nosotros podemos interpretarlo diferente, no significa que no tenga verdad y que no sea cierto. El mito solamente es algo, una explicación precientífica de un acontecimiento, ¿sí? Y es obvio que los autores del Nuevo Testamento pues no tenían la ciencia que tenemos hoy, ni la ciencia que estaba en auge en el momento de Rudolf Bultmann. Entonces Rudolf Bultmann va a decir todo esto que compete a las interpretaciones de los acontecimientos por parte de los autores del Nuevo Testamento hacen parte del mito, pero no por eso significa que sea mentira o que no tengan veracidad. Simplemente significa que son explicaciones precientíficas desde donde la palabra de Dios acontece y se da a conocer. Pero hoy, que estamos en otro tiempo más científico, eso ya no tiene sentido. Debemos hablar de otra manera. ¿Sí? Ese es el desafío que plantea Rudolf Bultmann, y por lo tanto muchos lo consideraron y lo siguen considerando como uno de los autores más liberales del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va con su programa de desmitologización, lo que va a hacer es decir, hay que redefinir esos mitos. ¿Jesucristo resucitó? Para Pablo sí, porque era un hombre precientífico, pero para nosotros no.
Pero no quiere decir que tengamos que abandonar la doctrina de la resurrección. No resucitó físicamente, obviamente, dice él, pero resucita en los corazones de quien se acerca al Padre. Entonces hay una desmitologización de eso para volver a interpretar. Es una resurrección del corazón, es una resurrección de la vida, ¿sí? A eso nos referimos con el programa de desmitologización. Rudolf Bultmann formó toda una escuela, sobre todo para estudiar al Jesús histórico, y que sigue teniendo discípulos hoy día, pero muchas personas obviamente no están de acuerdo con él. En el caso de George Ladd, de la lectura que hicieron ustedes hoy, es uno de los autores que no está de acuerdo con las posiciones de Bultmann, ¿sí? Muy bien, vamos con Daniel. Pues, profe, la pregunta que su merced hacía sobre si las parábolas eran o no. Pues perdone que me hablo un poco atrás de lo que su merced está hablando, pero pues tenemos que partir que el hecho de que, digamos, que si la historia que pasó, por lo menos la de la oveja perdida pasó o no, pues digamos es algo que a ciencia cierta pudo pasar tal vez muchas veces, pero es algo, es una figura de la cual se vale el Señor para dar un mensaje, que es de pronto la diferencia que tenemos que hacer. El Señor usa una figura literaria que es una forma narrativa que le permite a él captar la atención de las personas para lo importante que él busca, que es el mensaje, ya que la historia, eso haya ocurrido, de pronto ocurrió muchas veces o tal vez no, pero no, digamos que el hacer esa diferencia no le quita, en mi opinión, no le resta poder a la palabra porque la esencia no es como tal la historia es el medio que se utiliza, pero la finalidad es el mensaje que se transmite a nosotros, ¿sí? En el caso de lo que entendemos por la palabra. Entonces, la parábola pudo haber sucedido no esa historia, pudo haber sido no acontecido tal cual el Señor la narró con los hechos, pues puede que tal vez sí o tal vez no. Pero lo importante, más allá de eso, es que es el medio que se utiliza para poder dar el mensaje que nosotros podemos recibir y entender a través de esta narración. Ok, muchas gracias, Daniel. Así es, así es. Digamos que en el caso de una parábola, nosotros no estamos interesados en buscar la historicidad del hecho. La aceptamos como verdad, aun cuando sepamos que puede ser una historia que se utiliza para ilustrar una situación particular. ¿Mm? Muy bien, Pablo, creo que habías levantado la mano también. Sí, profe, bueno, yo tenía una pregunta que va como a esto, pero a la vez no sé si se aleja un poquito de lo mismo, ¿no? Con todo esto, digamos, entienden también las lecturas de George Ladd, que hablan precisamente de ese factor humano, que es falible, claramente está, que es algo que también muestran los autores, ¿no? Tenía esa pregunta, ¿sí? En lo personal, profe, digamos, en este tema yo no soy inerrantista, yo no creo en la inerrancia de la Biblia, ¿sí? Creo que la Biblia es inspirada y no, pero la inspiración no debe notarse como algo totalmente dictado, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, profe. ¿Es necesario para su opinión, en su opinión subjetiva, personal, que el cristiano de hoy, frente a estos temas del Nuevo Testamento o de la Biblia, crea en ese sentido de inerrancia? Es importante. Para mí, yo le voy a meter en problemas, profe. Para mí no, creo que la inerrancia precisamente fue un golpe desesperado, así me gusta decirlo a mí, un golpe desesperado del cristianismo frente a este liberalismo que surge bueno, en el Renacimiento, pero también en el liberalismo alemán. Entonces, profe, quisiera saber su opinión al respecto. Esa es la mía, ¿no? Pero pues tengo una curiosidad, profe, frente a eso. Perdón si hago ese paréntesis. Ya. Sí. El tema de la inerrancia, sí, es un tema que compete finalmente a lo que estamos viendo, puesto que pues la mano de un autor humano está puesta sobre un texto y las mediaciones de lo que implica eso con sus conocimientos, con sus limitaciones,
con su forma de percibir el mundo, creo que limita de alguna manera la transmisión del Nuevo Testamento, ¿sí? En lo personal, yo no soy muy afín con la teología o la idea de la inerrancia tampoco, ¿sí? ¿En qué sentido? Para mí, ciertos autores escriben desde una cosmovisión, otra vez, precientífica. Por ejemplo, Pablo va a hablar de un tercer cielo, porque para Pablo, por un lado, la tierra es plana. Por otro lado, para Pablo, la tierra es una circunferencia plana que está en 3 niveles, donde literalmente Dios está en el tercer nivel, y el Hades y el infierno quedan literalmente en el núcleo de la tierra. Esa era una cosmovisión del tiempo del Nuevo Testamento, y esas cosmovisiones, obviamente, como las tienen los autores, van a escribir desde sus propias cosmovisiones, ¿sí? Hoy día sabemos que algo así no existe, ¿sí? Tenemos conocimiento gracias a la ciencia de lo que hay después de la atmósfera, ¿sí? Tenemos conocimiento a través de la ciencia de lo que hay en el núcleo de la Tierra. De manera que todo este sistema de pensamiento no necesariamente tenemos que adoptarlo nosotros para decir que estamos siendo bíblicos, ¿sí? Hay muchos ejemplos de estos. En el Antiguo Testamento hay probablemente errores de astronomía, hay errores de botánica, hay errores de biología, pero no por eso tenemos que decir que la Biblia es mentira. Solo podemos decir que en los contextos donde se escribe la Biblia, la vida funcionaba distinto a cómo funciona la nuestra. Y contrario a desacreditar el texto bíblico, me atrevería a decir que eso nos muestra una característica muy bonita de Dios. Y es que Dios se encarna en las realidades y desde ahí habla. Y no hay otra forma de hacerlo. Y obviamente los autores de la Biblia pues no tenían cierto conocimiento que tenemos hoy, y por lo tanto se pueden reflejar ciertas cuestiones que no corresponden a lo que hoy creemos, ¿sí? De manera que yo podría pensar que en ese sentido encontramos ciertos errores, ¿sí? Pero no son error no es lo mismo a pecado, error no es lo mismo a maldad, y eso también tiene que quedar claro, ¿sí? En ese sentido, creo que la Biblia no es un libro científico, y por lo tanto, buscar en la Biblia cuestiones científicas, buscar en la Biblia cuestiones de astronomía, de biología, para encontrar la veracidad del texto bíblico es un error grave. La Biblia es un libro que se escribe para mostrarnos la relación que podemos tener con el Señor. Es un libro de teología, ¿sí? Y desde esa perspectiva teológica, creo que la Biblia no tiene errores, ¿sí? Pero solo en su perspectiva teológica, que en última instancia creo que es el propósito de la Biblia, mostrarnos una cuestión de la relación que puede tener el ser humano con la divinidad, que en este caso es Dios, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a dejarlas en Mercedes. Tienes la palabra. Gracias, profe. Con lo respecto a lo último que dijiste, pues sí, yo considero de que en tanto el propósito, cierto, teológico de la Biblia, pues mostrar la naturaleza divina, el plan de salvación, todo esto que sabemos, la naturaleza de Dios, es inerrante y es realmente como se podría conciliar la teoría de la inerrancia. O sea, yo creo realmente que sí, o sea, que la Biblia, o sea, estoy ya en pro o a favor de la inerrancia, es porque nosotros tenemos que entenderla como una inerrancia sustancial o material y no como una inerrancia, como una inerrancia adjetiva.
Entonces, si nosotros entendemos eso, sabemos que realmente el objetivo de la teoría de la inerrancia es esa, conciliarla con su objetivo material, con una inerrancia sustancial. Luego, entonces, si es así, entonces es inerrante. Ok, ok. Así es. Gracias, gracias, Mercedes. ¿Alguien más quiere, de pronto, antes de pasar al siguiente tema? Lidia, creo que tú... Sí, profe, es que yo me voy a ir atrás, pero aquí voy a aprovechar para hacerle a Mercedes una pregunta porque me bloqueé. Bueno, no, quiero hacerle una pregunta a Mercedes y es, ¿a qué te refieres? Si tú pudieras explicarme un poco más lo que acabas de decir acerca de que se debe ver esa inerrancia de manera objetiva y, o no verla de manera objetiva. Sí, es que quedé ahí, yo dije, ¿cómo así? Pensando en esos términos que dijiste, no pude pensar más. Más o menos así es el tamaño de mi pensamiento. Pero esa es una pregunta para Mercedes. Si por favor me explica eso un poco, porque la verdad no comprendí. Y profe, me vuelvo atrás cuando usted hablaba acerca del mito. Bueno, yo quiero comentar, profe, que para mí esto del mito siempre fue una dificultad. Comprender. De hecho, yo recuerdo que cuando me pusieron a leer la Ilíada de la Odisea, quedó en la biblioteca archivado porque nunca entendí eso. Ahora que habla de mitología en la Biblia y que, bueno, desde que soy cristiana, me ha interesado mucho todo el tema, no de mito, sino de la palabra. Y ahora en este estudio he tenido que ir aclarando algunos términos como esto de mito. Entiendo yo, no sé si yo estoy mal, profe, pero entiendo que el mito es como eso, como la osa aquella que tuvo Homero y bueno, eso que para mí eso es un mito, eso sí es algo que no es real. No entiendo cómo desde que he leído algunos apartes de Bullman, cuando se habla de mitología se llega a la palabra, toda vez que yo no encuentro en la palabra mito. No hallo, si yo lo comparo con lo que le estoy comentando de la Ilíada y la Odisea, que eso sí es un mito para mí y eso sí me lleva a una irrealidad, algo que es irreal. Yo leo la palabra y aun cuando tenga diferentes géneros, sí me lleva a una realidad, sí me hace vivir una experiencia real, sí me hace entender una enseñanza, sí me hace tener una enseñanza como aplicación a mi vida, encontrando un objetivo, una meta y un resultado final. No entiendo cómo, profe, y quiero preguntarle cómo entender entonces algunos apartes de la Biblia como mitología. Por ejemplo, voy a decir algo que es no, para mí, yo no lo considero descabellado. Si yo me voy a Apocalipsis, muchos podrían decir, veamos Apocalipsis, y entonces las bestias de 4 cabezas, y bueno, eso podría ser mitológico para nuestra actualidad, pero siempre he dicho, pues con tanta mano que el hombre le está colocando a su naturaleza, que están, por ejemplo, genéticamente causando desórdenes, pues para mí no es loco comprender o entender que más adelante pueda el hombre crear un monstruo de 2, 3 o 4 cabezas. De hecho, yo en mi ejercicio profesional conocí un niño con 2 caras, una cabeza y 2 caras, ¿sí?
Así es que para mí no es loco pensar en que eso pueda hacerse realidad. ¿Cómo entonces entender esa posición de ver la Biblia como un mito? Ya. Si cuando se trae a la vida se hace real. Gracias, Lidia, por la pregunta. Cuando hablamos de esta categoría de mito, no necesariamente es para buscar el término en la Biblia, sino más bien cómo Bultmann ha definido ciertas cuestiones sobrenaturales en esa categoría de mito, ¿sí? No porque la Biblia diga esto es un mito, ¿sí? Sino porque en su misma forma literaria, vuelvo y digo, Bultmann lo cataloga como un mito, al estar catalogado como una explicación precientífica de un acontecimiento, de un hecho, ¿sí? Eso lo hace Bultmann, no es lo que nosotros estamos proponiendo, sino es la lectura que Bultmann ha propuesto de ello, ¿sí? Ok, pero literariamente no se halla esa figura en la Biblia, ¿o sí? Ya va a depender de los autores que tú leas, ¿sí? Algunos autores como Bultmann van a decir que sí, que efectivamente sí. Otros autores van a decir que no. Otros autores van a decir que no. Por poner un ejemplo, el Nuevo Testamento, estos que acabo Como de las mencionar. En el Antiguo Testamento, pues también está el debate, digamos, con los primeros capítulos de Génesis. ¿Los consideramos históricos o los consideramos míticos? ¿Sí? Hay autores por lado y lado. Ya depende de cómo, de cuál te convenzan más a ti, Lidia, en ese caso. ¿Sí? Mi propósito en este curso es mostrar precisamente cómo ciertos autores piensan. Por ejemplo, George Ladd piensa que estos acontecimientos del Nuevo Testamento no son mitos, ¿sí? Pero Antonio Piñero va a pensar que sí son mitos, ¿sí? Es para que sepan más o menos cómo se ha interpretado desde ciertas perspectivas estas cosas. Si tú me preguntas a mí que si hay mitos en la Biblia o no, eso ya sería una opinión más desde mi convencimiento en ciertos acercamientos de ciertos autores y sus argumentos, ¿sí? Pero creo que es un ejercicio que también está para ti, la invitación de que tú misma también puedas, frente a este tipo de autores, discernir y mirar qué si te convencen o no, ¿sí? Por ejemplo, George Ladd me parece que da unos argumentos buenos del por qué con no considerar este tipo de cosas como mitos, ¿sí? Creo que sería bueno que se pudiera leer un poco más esta cuestión desde la perspectiva de George Ladd. Ahora, en cuanto a lo que dices del Apocalipsis, vamos a tener toda una clase acerca del Apocalipsis y precisamente mirar qué tipo de género literario es para definir las expectativas que podemos tener acerca de este libro. ¿Será que Juan estaba esperando una bestia que salga del agua de 7 cabezas y 10 cuernos? ¿La esperamos nosotros también? Yo, en lo personal, puedo dormir tranquilo en el sentido de yo no espero que ninguna de estas bestias salga del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creo que Juan esté hablando de cosas que no conoce ni él, ni los autores a los que escribe. Es un libro totalmente pastoral y es un libro que cualquier persona de ese siglo leía y comprendía, ¿sí? Y no comprendía por el hecho de que en ese contexto sí hubiera bestias de 7 cabezas, sino más bien porque son géneros literarios apocalípticos que usan figuras como las de Daniel, que usan figuras como la de multitudes de escritos apócrifos de la misma época de Juan, precisamente para dar a entender algo. ¿Listo? Solo eso lo nombro, pero vamos a tener una clase de explicación de eso, donde vamos a poder resolver ciertas dudas del Apocalipsis. ¿Vale? Sí, profe, lo entiendo. Muchas gracias, profe. Bueno, a ti, Lidia, a ti. Bueno, muy bien. Dejemos hasta ahí esta parte y entremos ahora sí con la lectura, que tiene que ver también, está bastante relacionada
con la lectura de George Ladd. Me gustaría primero escuchar sus impresiones. ¿Qué tal les pareció? ¿Fue una lectura fácil, chévere o difícil, herética? ¿Cómo la califican? Para mí fue fácil, profe, y sí, estuvo chévere y me gustó los ejemplos que daban sobre los hechos, o sea, que Dios se reveló no solamente por las palabras, por lo que se escribió, sino por los hechos y por la historia. Entonces, esa parte me pareció chévere. Y sí, estuvo interesante. Ok. ¿Qué más? ¿Otros? Profe, por mi parte también, Profe, este libro me me ha parece... parecido, Ah, Vamos perdóname. Nelly, luego María José. Dale. tranquila. Este libro me ha parecido interesante porque el autor, la forma en que transmite el mensaje es muy fácil y lo que decía Adriana, en este capítulo él se enfoca como en establecer que efectivamente, aunque la Biblia fue escrita por personas que en diferentes contextos, se hablaba de los contextos, la fecha, los lugares que pueden o no afectar el mensaje escrito, no se puede desconocer que es la palabra de Dios sin dejar también teniendo en cuenta los acontecimientos históricos. También hablaba acerca de ciertos acontecimientos históricos que sí han tenido comprobación, que sustentan lo escrito en la palabra, como hay otros, en el caso de Adán y Eva, que claramente históricamente no se puede comprobar, pero que no dejan de ser verídicos frente a la palabra de Dios y frente a la Biblia. Chévere. Como trayendo a colación lo que estábamos hablando un poco, ¿no? Exacto. Ok, gracias Nelly. María José. A mí en lo personal me llamó mucho la atención porque yo siento como que le dio vuelta a lo que estaba hablando, porque inició hablando como es un libro histórico, antiguo, hay que leerse como tal, y habla sobre Esdras también, de esa como revelación o inspiración que hubo en él, pero decía como no se toma en cuenta así, o sea, sería muy chévere si hubiera sido así, pero realmente no fue así, escrito por hombres. Y luego, ¿cómo le da la vuelta y dice, pero en sí es revelación divina? Y ese es el gran problema de entenderlo hoy en día, que sí es revelación divina, pero desde los hechos que hacen evidente la palabra de Dios y que luego que se cumplen los hechos siguen siendo promesas para cumplirse después por Dios mismo y cómo Dios mismo se hace evidente mediante esos hechos y que esa es la verdadera revelación. Eso me pareció increíble porque cambia hasta la manera en la que tú enseñas la palabra de Dios y la manera en cómo tú dices que la gente está acostumbrada, no, es que es la Biblia, es la palabra de Dios y ya, pero qué diferente cuando entendemos que los hechos son la evidencia misma de Dios, sino simplemente porque fue inspirada por Él. Eso me gustó muchísimo. Ok, gracias María José. Gracias. Pon el ejemplo de un libro apócrifo, de segundo de Esdras, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría? Sara. Sí, profe, cuando estaba leyendo ese autor y empezaba a decir que los eruditos cuando estudian la Biblia y lo ven meramente desde la crítica histórica, dejan a un lado los principios teológicos y nosotros como, bueno, por decirlo así, ¿no? Nosotros como iglesia vemos la Biblia como si solamente fuera teología más no historia. Ahí se presentan como dos polos que no se comparten entre sí. Entonces me acordé, o bueno, digamos que lo traje a mi vida y pienso que eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí, de unir esas dos cosas, el estudio de la teología, el ver esas materias de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, ver esa teología sistemática también, ver esas electivas de profundización, como ese trabajo que hemos estado viviendo cada uno de nosotros como estudiantes de la Unisimes, es una manera de unir esas dos cosas y bueno, de aprender tanto de la historia como de los principios teológicos. Entonces, eso me ha parecido muy chévere, digámoslo así, ya trayéndolo a mi vida personal, eso fue lo que me recordó, como que eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros aquí, que estamos trayendo esa historia, esa crítica histórica y estamos trayendo también esos principios teológicos para al final nosotros no quedarnos con ese conocimiento, sino transmitirlo también a las personas, transmitirlo a la iglesia, hacerlo real,
digámoslo así, que no se queden solo parábolas, sino que se quede en la realidad histórica de cada iglesia en la cual nosotros estamos, ¿cierto? Entonces, eso me gustó mucho y bueno, ese era mi aporte. Gracias, Sara. Muchas gracias. Ujú. Daniel. Bueno, aunque la narración es sencilla, sí es una lectura, bueno, me parece que de cuidado, porque, bueno, como lo mencionaba un poco hace María José, él empieza como que, como que para él lo que afirma sobre la historicidad de la Biblia es lo que debe quedar. A medida que va avanzando, pues su discurso empieza a tener un cambio en lo que está afirmando y ya dándole un poco de relevancia, por supuesto, al tema de la Biblia. Pero digo que aunque es sencilla en su narración, pasa como con el tema de las parábolas, utiliza ciertos elementos eh, para, para enganchar la historia, pero hay que tener, pues, eh, buena disposición para entender lo que, hacia dónde quiere llevar la reflexión, digamos, en este primer capítulo, sin haber, digamos, explorado capítulos más adelante, de los cuales, pues, por ahora no. En caso particular, no sé si va a seguir por esa línea o de pronto va a presentar otra serie de argumentos que lleven a otro tipo de reflexión. Pero por ahora, en este primer acercamiento, es interesante y tiene mucho que ver también con lo que reflexionábamos hace un momento en la clase. Ujú, ujú. Así es, así es. Bien, gracias, Daniel. Vamos con Santiago, luego Pablo, luego Germán. A mí la lectura me pareció, pues, sí, muy sencilla, muy fluida, y me gustó bastante el tema de eh, palabra y hecho. Creo que fue lo que más me gustaba, porque toda la lectura enfatizaba en eso, o sea, enfatizaba desde el inicio cómo a veces se trataba de, pues, coger esto, como la palabra, la Biblia como la palabra de Dios, que es como la verdad de Dios, y se iba como al extremo de que o todo era revelado o todo era historia, pero justamente lo que el autor marcaba como o hacía énfasis era pues esta relación entre hecho y palabra, hecho y palabra. Lo que Dios decía lo hacía y lo que se hacía lo decía. Hablaba mucho de siempre la revelación antes del hecho, hablaba del hecho que confirmaba la revelación y hablaba de las palabras después del hecho. Y decía cómo pues cómo estas tres se compenetraban, cómo se complementaban y cómo la historia en sí sin la revelación sería, o pues el hecho en sí sin la revelación sería inútil, así como pues la revelación sin el hecho sería inútil porque no se podía comprobar. Entonces me gustó bastante cómo pues en todo el texto va dando diferentes ejemplos pues sí, para dar peso a su argumento, como hablaba pues de los patriarcas y de Génesis, de pues si bien Génesis y los patriarcas no se pueden como confirmar extracanónicamente, sí decía que a la hora de ver como diferentes, pues sí, de ver diferentes relatos de la época de los patriarcas, se podía confirmar como si había similitudes pues en lo socioeconómico y en lo cultural. Entonces, por ende, pues daba a entender que la Biblia sí está en lo correcto con eso, entonces por eso se puede decir que sí existían los patriarcas. Y pues luego pasaba como a los libros proféticos e históricos y me gustó mucho porque pues lanzaba la pregunta de si los libros proféticos son, listo, si los libros proféticos son la palabra de Dios, los libros históricos son menos palabra de Dios. Y él decía que no, sino que justamente los libros históricos es Dios actuando en la historia de Israel y como pues toda la Biblia básicamente él decía que era el automóvil de la revelación de ellos, creo que era el término, no me acuerdo, y pues y al final como termina pues diciendo que pues, la Biblia es la palabra de Dios, porque lo que dicen y lo que es revelado sucede y lo que sucede comprueba lo que se fue revelado a los profetas. Entonces eso me gustó. Excelente, excelente. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Pablo. Bueno, profe, pues ya mis compañeros han dicho varias cosas. Pues, Uy, te escuchamos bajito o te escucho bajito. ¿Pero se me oye un poquito? No le escuchamos. ¿Ahora sí me oyen mejor? Te seguimos escuchando Sí, bajito. Pablo. Yo no Ahora lo sí me escucho. escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Bueno, sí.
la mayoría ya ha hecho pues algunas cosas. Sobre la lectura yo veo lo siguiente, ¿no? Es que en primer lugar la tesis del autor es que la Biblia posee una naturaleza dual, es decir, que es simultáneamente un registro histórico de los eventos del pueblo de Israel y la iglesia primitiva y la interpretación inspirada por Dios del significado teológico de esos eventos dentro del marco de la autorrevelación divina a lo largo de la historia. Eso a mí me parece muy importante, cómo Dios se va revelando pues en la historia, ¿no? Que es algo que marca el autor. Pues yo tengo 4 ideas, profe, que creo que se ven remarcadas en el autor, que creo que también complementa lo que han dicho mis compañeros o están en lo que dijeron los compañeros, y es que, bueno, en primer lugar, la Biblia es en gran medida un registro histórico de la vida de Israel y la iglesia primitiva, pero ese registro está teológicamente interpretado por los autores bíblicos inspirados por Dios. En segundo lugar, Dios se revela principalmente a través de sus actos salvíficos en la historia, que eso es muy importante que resalta, ¿no? La salvación, ¿sí? No solo mediante palabras, sino también como los profetas interpretan esos actos. Él habla como esa labor de los profetas, ¿no? También de la interpretación que los mismos hacen. En tercer lugar, la Biblia contiene tanto el registro de los hechos redentores de Dios, como la interpretación inspirada del significado de esos hechos dada a los profetas. Y en cuarto lugar, profe, la cuarta idea que yo veo es que la Biblia debe estudiarse pues críticamente como un documento histórico escrito por humanos, pero integrando su dimensión como palabra de Dios que da testimonio de la revelación divina. Entonces, pues, profe, creo que George Ladd habla mucho de eso, y en una lectiva pasada, el semestre pues anterior, hablábamos precisamente, el profesor nos enseñaba acerca de que la Biblia básicamente, más que ser algo netamente histórico, que ese no es su fin, el fin de la escritura no es mostrar como tal una coherencia sistemática, sino más bien mostrar una historia teologizada, es decir, que tiene elementos históricos reales, pero que esos elementos históricos donde se muestra la revelación de Dios, también se presenta la interpretación de esos mismos, siendo eso también la inspiración completa de las escrituras en sí. Entonces, pues, creo eso a complementar, profe, me parece muy atención. En cuanto a la de Mercedes, profe, haga un paréntesis muy interesante la de Mercedes. Sería hacer un día un diálogo en el tema de la inerrancia para poner a prueba el intelecto. Ahí sí, como quien dice, el músculo intelectual. Entonces, bueno, profe, gracias. Eso era en sí mi aporte. Vale, gracias, Pablo David. Muchas gracias. Vamos a tocar ahorita el tema de la historiografía antigua y cómo se percibe en contraste con la historiografía moderna, ¿sí? Porque de alguna manera acercarnos a la Biblia es acercarnos a la historia de un pueblo que es de Israel, a la historia de un personaje que es Jesús y a la historia de la iglesia primitiva. Todo es historia, ¿sí? Entonces necesitamos mirar qué es eso de historiografía antigua para ponerle ciertas expectativas y derrumbar otras que nosotros a veces les imponemos a los textos, ¿sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la participación. A Germán. Germán tenía la mano levantada. Sí, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que... ¿Enciendas la cámara? Profe, es que no la he podido prender, no, la tengo como dañada, entonces a veces la prendo y se me ve, veo borroso. Germán, Entonces, te recomiendo que... yo le envié al profe, arreglarla. al comienzo de la clase le envié el mensaje al profe, que no podía abrir la cámara. Ya, pero una cosa es que de pronto la tengas dañada al principio de la clase y otra de pronto que la mantengas dañada ya toda la clase. No, profe, es que me Pues, está molestando la cámara del computador. ya. Pero la invitación es a que Tengo que mandarla a arreglar, entonces... propongas una solución para poderte ver. ¿Listo? De lo contrario, siempre va a aparecer, aun cuando tú me escribas, siempre va a ser aquí, vas a aparecer como cámara apagada. Y vuelvo y repito, eso va a tener ciertas repercusiones en la nota. ¿Vale? Perdón interrumpirte, continúa, Alba. Profe, perdí el hilo de lo que iba a decir. Bueno, pero en todo caso, yo creo que
que a raíz de todos los estudios que han hecho estos grandes pensadores y estudiosos de la Biblia, y ahí lo trata el autor, dice que uno de los problemas digamos, de las personas de hoy en día que son evangélicos o que de una u otra manera estudian la palabra, entran como en ese conflicto de saber si verdaderamente la Biblia es o no palabra verdadera, o sea, o esa revelación de Dios, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que nosotros debemos no, o sea, ahí dice que debemos ver la palabra como libro histórico, como un libro que fue escrito por muchas personas, bueno, en fin, todo lo que hemos estudiado durante todo este tiempo, ¿sí? Pero yo creo que debemos coincidir de que la Biblia es inspirada por todos los hechos, por todo lo que ella narra, ella dice, todo lo que ya está escrito allí, ¿sí? Yo soy un poco como ortodoxo en ese sentido, yo voy más por el lado de, quizás no yo le digo a Pablo, escriba esto, pero todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos vieron, escribieron, de una u otra manera se ve la mano de Dios ahí puesta, se ve como Dios, digamos, como ese ajedrecista que mueve las fichas para llegar a ese jaque mate y llegar a ganar la partida. Asimismo, es la palabra, o sea, de cómo un Antiguo Testamento escrito 400, 500, hasta 1000 o 2000 años antes de que Jesús viniera, tenga ese complemento con el nuevo. Entonces, por eso es que hemos entrado, como dice el autor allí, dice, el problema que enfrenta el cristiano moderno, ¿sí? Es cómo se puede saber si es verdaderamente palabra de Dios. Entonces, yo creo que realmente estas lecturas a mí me dan duro cuando hablan de eso, me lleva como a decir, bueno, entonces lo que estamos estudiando, lo que estamos yendo a una iglesia, lo que por años nos han enseñado, ¿es perdido? O todo lo que, digamos, hemos visto, los milagros. Personalmente yo he visto en mi vida muchos milagros, personalmente he visto cosas en mi tiempo de ministerio pastoral y todo eso, he visto muchas cosas que la Biblia lo habla y que en mi vida han sucedido. Entonces, por eso llego, sí tiene que haber una inspiración y no verlo como un libro histórico. Porque un libro histórico, yo puedo ver un libro de historia, por ejemplo, la historia de Colombia, la historia patria de Venezuela, bueno, de tantas cosas, la historia de Alejandro Magno, la historia de muchos personajes que sí, de una u otra forma han marcado muchas cosas, pero que en realidad no han cambiado nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo creo que más o menos es lo que la lectura me dio a mí. Entonces, no, es eso, profe. Pues gracias, Germán. Gracias también por tu honestidad al contarnos la recepción que has tenido de estos textos. Creo que puedes estar de acuerdo con George Lade que la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Y eso por lo menos en esta lectura se deja bastante claro. De hecho, aquí no se discute en esta lectura de si la Biblia es verdad o no. La Biblia es verdad, ¿sí? Si lo que se quiere mostrar es en qué manera se nos presenta la verdad de la Biblia, ¿sí? A través del hecho, a través de la interpretación, a través de la profecía. Creo que lo que sí quiere romper el autor es a una percepción de la Biblia como caída del cielo. Una Biblia que acontece solamente como palabra divina. De hecho, él inicia así, ¿no? A Dios doy gracias que en la Biblia encuentro la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Es una frase que él dice que sale desde lo más sano del corazón, pero que tiene sus desafíos, porque lo que nosotros conocemos como palabra de Dios solamente nos llega a través de palabra de hombres, ¿sí? No hay otra forma de conocer la palabra de Dios.
absolutamente todo lo que leemos nosotros lo han escrito hombres. En esa idea, la manera como Dios se ha revelado y la manera que nos llega esa revelación, nosotros solo tenemos acceso a través de una lectura de palabras de hombres. Y ahí está el desafío, mirar cómo precisamente nosotros empezamos a trabajar desde una lectura muy humana de la Biblia, sin perder la noción de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios también, ¿sí? Esa es como la invitación que nos hace George Slatt, ¿vale? Bien, Adriana. Profe, ¿puedo decir algo? Claro, claro. Claro, y él lo invita y de hecho hay una parte que dice que admitir que la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? En las palabras de los hombres, no quiere decir de que es negar que Dios habla a los hombres. Pero entonces eso es un arma de doble filo. Eso es un arma de doble filo, porque si vamos a ver, los hombres somos imperfectos, ¿cierto? Y por eso hay muchas interpretaciones y allá es donde de pronto ellos quieren llegar, o sea, la interpretación que cada persona le da a la palabra, ¿sí? Entonces, es la parte que dice que se debe estudiar como una obra literaria. Ahí es donde cala, digamos, esa parte, digamos, como de doble filo. Sí, listo. Le dice, sí, es inspirada, pero, sí, es Dios, pero ese pero es al que hay que ponerle como cuidado, o sea, como estudiar de verdad por qué ese pero. Yo sé que esto es un ámbito, digamos, se me fue la palabra, esto es, digamos, de estudio, Académico. académico y que uno debe tomar esas cosas y estudiar, o sea, como dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero sí, yo creo que aparte de la invitación que hacen aquí y otros autores que nos invitan a mirar la Biblia, en muchos de estos, yo les invito a que miren también con mucho cuidado estas lecturas, porque de hecho, yo recuerdo, estas lecturas me han llevado a recordar a alguien que nosotros tuvimos de compañero en primer semestre. No sé si ustedes lo recuerdan. Y él se retiró por esa situación. Y él me cogió y me dijo, venga, Germán, León, venga. Me decía, León, venga. Mire, usted como cristiano, ¿por qué va a aceptar eso? Y es. Y de hecho, yo decía, no, pero es que estamos en un ámbito de estudio, académico. Pero y durante todos estos semestres, mire que me he confrontado muchísimo con las lecturas, con la filosofía, con que el autor fulano, el autor sultano. No quiero decir de que esto no nos sirva, claro, nos va a servir, el profe, yo quiero dejar eso claro, nos va a servir, pero sí es confrontante leer una lectura de estas, ¿sí? A confrontarla con una cosa que por años, yo nací en un hogar cristiano, profe, y por años me han enseñado otras cosas y sacarlas ha sido muy difícil, demasiado. Entonces, quiero que me logre entender o hacerme entender, ¿sí? Sí. De que esta situación a uno le choca y lo deja uno plop, ¿sí? Lo deja uno plop. Y no es solamente esta lectura, bueno, le digo, a raíz de todos estos 8 semestres, las lecturas me han dejado y yo a veces me quedo callado, no digo nada, porque para mí es confrontante entrar a confrontar a otros. Por ejemplo, aquí voy a ser sincero, por ejemplo, a un Pablo, a un Juan Andrés, que son más académicos de lo que yo puedo ser. Entonces, entrarlos a confrontarlos, entonces es un choque cultural y académico fuerte. Entonces, por eso yo a veces callo, observo, analizo, pero sí es fuerte, sí es fuerte. Gracias, Germán. Gracias por tus palabras. Las valoro mucho, pero también siento mucha alegría, hermano, de escucharte, ¿sí? De verdad. Y creo que lo que estás sintiendo es un regalo de Dios. No lo tomes como una amenaza de parte de Dios, sino que me alegra realmente porque creo que está teniendo efecto. Y creo que la confrontación con las cosmovisiones de uno siempre van a ser
yo las veo como un regalo de Dios de parte de uno, ¿sí? Me alegra que te estés confrontando, me alegra que las lecturas en ciertos casos te desestabilicen y ojalá que todos pasemos por eso, Germán, de verdad, ojalá que todos, de lo contrario estaríamos perdiendo la plata, sí, de verdad, o sea, si uno sale de la universidad igual a como entró, no se hizo nada, no se, o sea, no se logró nada, hermano. Creo que la universidad, por eso es que se percibe la universidad como un privilegio, porque es el lugar donde uno puede también discutir y ponerse uno mismo a prueba, ¿sí? No es una invitación, obviamente, a aceptar todo lo que se le dice, pero es una invitación precisamente que tú estás aceptando de confrontarse, ¿sí? Yo he vivido esa experiencia muchísimas veces. Tengo que ser sincero contigo, la sigo viviendo con otros temas. He visto personas que también en los procesos académicos se han marchado, se han retirado. No lo veo como algo malo, no lo veo como algo negativo, lo veo como algo donde, pues, son personas que para este momento no están, pues, en este proceso, no están preparados para vivir un proceso de pronto así. No lo veo como una amenaza, simplemente lo veo como algo natural, siempre como procesos donde hay personas que continúan, otros que se van. Es triste que se vayan, incluso sin dialogar, pero en estos casos, hermano, pienso que el desafío al que nos vamos a enfrentar va a seguir siendo ese. ¿Y sabes por qué? Es porque las creencias que uno tiene, la mayoría de creencias están sin sustento. De pronto, si han caído en cuenta, hay muchas creencias que no tienen sustento y se han sustentado porque han funcionado en nuestra vida. Y las hemos sustentado porque hemos crecido con esas creencias. Y esas creencias nos han dado identidad, porque las hemos enseñado, porque nos han animado en ciertos casos particulares de nuestra vida. De manera que soltar una creencia no es solo soltar una idea, es soltar parte de la identidad de uno, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. No imposible, pero sí es difícil, ¿sí? Sin embargo, creo que nosotros no tenemos nuestra fe puestas en ideas. Y si nuestra fe está sustentada en ideas, estamos mal, porque nuestra fe está sustentada en una persona y es Jesús. Y ese Jesús reclama de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. De manera que el Dios que te da una cabeza no te va a criticar, no te va a juzgar, no está con un palo esperando que no la uses o que la uses mal o que... Al contrario, creo que por eso digo que en estos procesos Dios está con nosotros, está caminando contigo y Él está allí en medio de la confrontación, en medio de la duda, en medio de la confusión. Ahí está el Señor y ese es el regalo que tenemos nosotros, ¿sí? Probablemente esa confrontación ni siquiera sea con Dios, probablemente la confrontación sea con una idea con la que hemos crecido y hemos creído, pero no necesariamente nuestras ideas son Dios. Dios es más grande que nuestras ideas, ¿sí? Y creo que Dios nos invita a que lo descubramos de esa manera. Un Dios grande que supera nuestras ideas y que está más allá de eso. El desafío sigue siendo seguir adelante para seguir dejándonos sorprender por ese Dios. Y pues cada quien tiene sus procesos, ¿no? Cada quien mira si realmente se convence o si sigue pensando de la misma manera. Por lo menos estos contextos universitarios es para saber que sí hay otra gente que piensa distinto. Y eso es necesario saberlo, ¿sí? Pero gracias, Germán, gracias por tus palabras.
Bueno, muy bien, muy bien. Ahora sí, Adriana. Gracias, profe. Sí, pues la verdad, yo veo todo esto es como un desafío, profe, porque las lecturas, obviamente, no estoy de acuerdo en todo, pero me abren los ojos a otro tipo de pensamientos que yo no conocía y me abren en los ojos. Y además, ahorita en la iglesia, por ejemplo, yo puedo ver jóvenes que, que ellos están viendo los textos de esta manera crítica y de esta manera moderna, porque ellos están buscando una respuesta. Entonces, a mí me alegra que ahorita la iglesia y que la Unísimes haya abierto este programa y haya abierto pues esta posibilidad de estudiar, porque si no, o si no, no nos preparamos para poderles ayudar a dar una respuesta. Y obviamente, pues nosotros no le vamos a dar una respuesta porque, como dice el profe, cada quien lo medita y en su relación con Dios, pues saca sus conclusiones. Pero sí podemos estar preparados para decir, ah, sí, claro, esto es la manera crítica, o este es el pensamiento moderno, o este autor piensa así, o por lo menos lo que aprendíamos ayer. Hay autores que creen en Dios, pero creen en la evolución también. Entonces, poder estar preparados, porque a la iglesia llegan ahorita personas que están buscando, están queriendo descubrir, o sea, ellos no están con la teología con la que nosotros crecimos, con la que yo crecí. Y esto es un desafío y me parece chévere, también pienso yo haciendo todas esas lecturas y entendiendo que ahorita hay tantos pensamientos, me acordaba cuando quisieron quemar las Biblias, ¿no? Cuando quisieron desaparecer la palabra de Dios quemándola. Creían que porque las quemaban un día iban a dejar de existir. Yo digo, bueno, ahorita vienen muchos pensamientos que quizás vayan a querer apagar en cierta manera muchas verdades bíblicas. Pero es como eso, es como ese acto de antes de quemar las Biblias, vendrán pensamientos que querrán apagar las verdades bíblicas, pero ahí es donde vamos a ver la eficacia de la palabra, en que en unos años va a seguir siendo la palabra, vamos a seguir creyendo, la gente va a seguir buscando de Dios, gente que cambiará sus vidas, porque la palabra es eficaz. Y una palabra que se me vino a la mente con esta lectura fue la palabra fe, porque yo decía, bueno, pero ¿y si lo vemos de manera histórica y si lo vemos de la otra manera como revelación? Y después yo llegué a la conclusión, dije, no, es la fe. Finalmente es la fe la que me permite leer la palabra y entenderla como la revelación de Dios, sabiendo que también es un libro histórico. Entonces, pues sí es un desafío y me parece chévere, chévere que podamos aprender todas estas cosas, profe. Gracias. Bien, Adriana, muchas gracias a ti. Déjenme tomar estos minuticos para cerrar esta parte. En última, la pregunta con la que el autor nos quiere desafiar tiene que ver cómo es posible que, si la Biblia es palabra de hombres, pueda ser al mismo tiempo considerada palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar, pues, de este misterio, ¿sí? En últimas, también llega a ser como un misterio donde la Biblia, como palabra de hombres, ha de ser estudiada como cualquier otro libro, ¿sí? Es lo que dice el autor. Si no es estudiada como cualquier otro libro, ¿cómo puede ser estudiada? ¿De qué otra forma va a ser estudiada? Hay unos métodos espirituales. ¿Acaso hay algunos métodos que Dios nos haya dado del cielo para estudiar la Biblia? De alguna manera, todo acercamiento que tengamos a la Biblia para estudiarla tiene que estar basada en métodos con los que podemos estudiar cualquier otro texto bíblico o cualquier otro texto literario. No hay otra forma de hacerlo. Lo contrario sería malinterpretar, y eso sí sería un riesgo mayor. Decir, Dios me dijo que esto significa esto. Eso sí sería muy subjetivo, ¿sí? De manera que estudiar la Biblia y los evangélicos, que son los que más deben proclamar la verdad de la palabra de Dios, son los que más deben apoyar un estudio riguroso de la Biblia. ¿Por qué? Porque son los mismos evangélicos los que dicen que Dios se reveló a través de la Biblia. De manera que somos nosotros los que más tenemos que apoyar el estudio riguroso del Nuevo Testamento. Esos estudios rigurosos del Nuevo Testamento
pues se hacen a través de métodos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esos métodos nos llevan a, de la misma forma que nosotros estudiamos o podemos estudiar una obra como la Ilíada y la Odisea, con los mismos criterios, también podemos estudiar la Biblia, ¿sí? Son criterios que se meten en cuestiones científicas de análisis para textos antiguos. Por ejemplo, ¿quién escribió ese texto? Por ejemplo, ¿por qué se escribió ese texto? ¿Cuándo se escribió ese texto? ¿A quién se escribió ese texto? ¿Qué estaba pasando en el contexto sociocultural cuando se escribe este texto? A eso nos referimos con estudiar la Biblia como cualquier otro libro literario. Sin embargo, surge aquí una cuestión que es la que debe caracterizar el estudio de la Biblia, y es que nosotros como personas de fe, usando el término de Antonio Piñero, como personas que trabajan el texto desde adentro, desde una comunidad de fe, tenemos una cosmovisión, y es que vamos a estudiar la Biblia teniendo en cuenta que es un libro escrito por hombres, pero que también a la vez es un libro escrito por Dios. Es un libro que Dios se ha revelado a través de las palabras de los hombres, ¿sí? Eso no le quita peso. Que nosotros podamos decir la Biblia es 100% palabra de Dios. Claro, la Biblia es 100% palabra de Dios, pero a la vez es 100% palabra de hombres. Y como es escrita por hombres, pues tiene toda una serie también de limitaciones y mediaciones. Los hombres escriben en lugares que no son los nuestros, y eso ya cambia las formas de pensar. Los hombres escriben en un tiempo que no es el nuestro. Escriben probablemente desde lo urbano o desde lo rural. Escriben desde las cosmovisiones académicas que ellos mismos han tenido. Todo eso juega un papel importante para mirar cómo Dios se va revelando, ¿sí? George les va a decir, mira, los hombres en últimas, la revelación no se da como un dictado, es decir, Dios no dicta sus palabras al punto de anular la personalidad de los autores. Toda la personalidad de los autores está reflejada en los textos bíblicos, ¿sí? Y por otro lado, todos esos condicionamientos están también reflejados en la inspiración de la Biblia, y solo podemos tener acceso a Dios a través de esta revelación mediada y condicionada por hombres situados en contextos particulares. No hay otra forma de tener acceso a él, ¿sí? Vamos a mirar la próxima clase, terminar un poquito con esta lectura en cuanto a el tema de hechos y palabras, que creo que es bastante relevante mirar cómo Dios se revela en la palabra a través del hecho o el acontecimiento. El texto pone varios ejemplos, pone ejemplos del éxodo, del exilio, de Jesús, pero valdría la pena como hacer una recapitulación cortica de ello. ¿Listo? Vamos a dejar hasta allí, son las 7:50 en punto. Hemos culminado con esta sesión. Para la siguiente clase, hermanos, bueno, les recomiendo, por favor, ustedes tienen plazo hasta las 11 de la noche, 11:59 de la noche, para subir un documento escrito de 2 páginas. ¿Listo? Y para la siguiente clase, por favor, nos metemos ya con el tema del contexto histórico intertestamentario para la siguiente semana. ¿Listo? Eso va a estar a cargo, lo voy a dar yo. Y para la siguiente semana, la semana número 4, se van preparando los primeros expositores. ¿Vale? Muy bien, quedamos hasta allí. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, recuerden que me pueden escribir también al correo. Les envío un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga. Puedan descansar.
Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. compañeros. Chao, compañeros. Gracias, profe. Que descansen, buena noche. Gracias, profe, que descansen. Profe. Bueno, Chao, profe. chao, que estés bien, Jaime.